Bueno, hoy vamos a ver lo que es la industria 4.0, ¿sí? Bueno, ¿qué, qué es el término industria 4.0? Se refiere a un nuevo modelo de organización y de control de la cadena de valor. ¿Y qué es lo que se incluyó, vamos a decirle, en este nuevo modelo? Es la tecnología de la información, ¿sí? Dice, bueno, aquí hay un poco de historia. Término 4 nació en Alemania. El término se utiliza como fábrica inteligente o Internet inteligente. Ahora, este término de Internet de las cosas seguramente habrán escuchado mucho el famoso término IoT, ¿sí? En donde hoy en día hay varios, vamos a decirle, equipos de hogar que ya tienen esta tecnología, ¿sí? Ahí creo que, no sé si habrán visto ya heladeras, lavarropa, eso que venden con tecnología que tienen conexión a internet hoy en día. Aquí nomás ya no está muy difundido, pero en otros países se utiliza mucho, ¿sí? Acá se ve el pequeño, o sea, un esquema del cómo fue revolucionando la industria, ¿sí? Comenzó con la primera revolución industrial, tuvimos en donde la segunda. Luego tuvimos la tercera revolución industrial, que en donde se utilizaba la electrónica y la informática. Y hoy en día estamos en la cuarta revolución industrial basada en el uso de sistemas ciberfísicos, ¿sí? En donde la mayoría, voy a demostrándole aquí, ¿cuál es, en qué se divide la industria? Tenemos la máquina, electricidad, computadora y el término inteligencia artificial que se usa bastante ahora en las fábricas, ¿sí? Bueno, acá tenemos, este le voy a explicar, ¿sí? Los pilares de la inteligencia en la industria 4.0 tenemos que es, lo primero es que es, en teoría, es un producto inteligente. ¿Qué quiere decir eso? Que es consciente. Están equipados, dice, con sensores que le proporcionan información sobre las condiciones del producto y su entorno. Hoy en día, varios de los, vamos a decirle, equipos, algo que nosotros compremos, siempre está el tipo captando información nuestra, ¿sí? Justamente eso es para que nosotros podamos, o sea, tengamos una mejor experiencia del usuario, ¿sí? Después, inteligente, y se están equipados con capacidad de proceso autónomo que le permite tomar decisiones y aprender autónomamente, perdón. Luego tenemos los adaptables. Están equipados con tecnología de control que permite la adaptación autónoma, dice, del producto basada en comandos internos o externos. Y están equipados con dispositivos de comunicación M2M, dice, ¿verdad? ¿Qué significa M2M? Es machine to machine en inglés, ¿sí? Que es que permite la interacción y el intercambio de datos con otros, que era CPS. Aquí les mostré. ¿Sí? Hasta aquí se entiende. ¿A alguien se le ocurre un producto de este tipo? ¿Qué puede ser un ejemplo de un producto de este tipo? No se le ocurre a nadie.
Vamos a ver. Claudia, ¿está? Claudia Martínez. Ella es la que escribe. Alguien escribió ahí. Excelente. El, un smartphone es un claro ejemplo de un producto inteligente. ¿Por qué? Fíjense, productos inteligentes están equipados, dice, con sensores que le proporciona información sobre las condiciones del producto. Mm, Fíjense, el smartphone hoy en día prácticamente, si no, no es, vamos a decirle, una extensión de nuestro brazo, está por ahí cerca, ¿sí? Y sabe todo, o sea, conoce prácticamente todo de nosotros, ¿sí? Tenemos los smartphones, hoy en día que se usan mucho los smartwatch. El otro producto, vamos a decirle, inteligente son los televisores, los Smart TV, que hoy prácticamente todos los televisores ya son de ese tipo, ¿sí? Este es un esquema en donde, por ejemplo, dice cómo funciona el servicio inteligente. Son los datos en tiempo real capturados. Tenemos un almacenamiento y análisis de datos. Dice, los servicios inteligentes crean modelos de negocio de servicios para industrias basadas en productos. Tenemos incremento de los ingresos por servicio y reducción de los costos de los mismos. Y la información enviada al personal de servicio permite mejorar la eficiencia del servicio. ¿Les habrá pasado, por ejemplo, que ustedes están conversando o diciendo algo y de repente entran a Instagram, Facebook o lo que sea y les sale esa publicidad? O sea, les sale publicidad de justo lo que estaban hablando o vamos a decirle que querían comprar o hicieron una búsqueda de querer comprar algo y les sale en Instagram, en Facebook, sí o sí, ya por ejemplo una publicidad de, vamos a suponer que le estábamos conversando de comer hamburguesas y ya empieza a bombardearte con ham, hamburguesas. ¿A alguien le pasó eso? Sí o sí le tengo que... La mayoría usa Instagram acá. Facebook, vamos a ver... César. Y eso pasa ¿por qué? Porque justamente, fíjense, el teléfono está dentro de esta categoría y fíjense, dice, están equipados con sensores que le proporcionan información. ¿Qué es lo que ellos utilizan de, vamos a decirle, del smartphone que no lo tenemos? Tienen acceso, la mayoría sí o sí le da acceso a casi todo en las aplicaciones, no limita. Entonces ellos acceden. ¿Qué tipo de sensores van a usar? Usa el micrófono, usa el GPS y con eso es donde, en este caso es un software el que está usando para hacer un servicio inteligente, ¿sí? Por eso es que a veces todos decimos tipo que nos lee la mente porque te empieza a bombardear con publicidad o lo que sea, ¿sí? Tenemos los servicios inteligentes, dice, permite ofrecer servicios innovadores, nuevo modelo de negocio, dice, por ejemplo, modelo de pago por uso o servicio. Luego tenemos la comunicación con el fabricante y aquí tenemos un término que ahora mismo está muy en auge, que es el Big Data, que se usa mucho para la toma de decisiones, ¿sí? Aquí, acá tenemos cadena de suministro inteligente, dice
Fíjense que hoy en día prácticamente todas las fábricas que ustedes van a visitar o conocen son prácticamente automatizados. El uso, vamos a decirle, el ser humano prácticamente ya no tiene interacción en casi nada de lo que es la cadena de suministro, ¿sí? Vamos a llegar a acá hay un concepto que dice fábrica inteligente. Aquí está. Fíjense, fábrica inteligente como cada módulo. Esto, todo, este es un brazo robótico, en donde él está programado a través de un computador y fíjense, prácticamente no hay ningún ser humano aquí, ¿sí? ¿Qué es lo que hace en estos casos el ser humano? ¿Qué creen que va a hacer el ser humano aquí teniendo prácticamente todo automatizado, usando inteligencia artificial? Vamos a ver, perdón. Mauricio, ¿qué crees que va a hacer el ser humano? No funciona el micrófono de usted. Alguien tiene que mantener ese profe y programar. Exactamente. Ese es uno. ¿Y qué hace el que es vamos a decirle, ustedes se van como jefe de planta? ¿Qué harían ahí? Y programar y decidir dónde va cada máquina. Ese sería uno, pero vamos a suponer que está como jefe controlando. Lo que van a hacer ustedes en este caso es si hoy en día, si se descompone le llaman al que va vamos a decirle, reparar. Porque fíjense aquí ya, voy a ver si hay otro gráfico. Y otra cosa es, ustedes lo que van a participar en o sea, cuando sea esto, es en la toma de decisiones, ¿sí? Sí, es que hay que acelerar, hay que bajar, cosas así. Fíjense acá, dice, fábrica inteligente, dice, su programa en base a su tiempo de procesamiento, fecha de entrega, objetivo de beneficio, sostenibilidad. Luego tenemos, aquí. Además, la captura masiva de datos relacionados con la producción y su análisis permitirán alcanzar, dice, niveles desconocidos hasta el momento de productividad y calidad del producto. ¿Qué quiere decir? Fíjense que estos equipos pueden recolectar una infinidad de datos, ¿sí? Estos datos nosotros podemos almacenar en lo que se llama Big Data, que se utiliza mucho hoy en día para la toma de decisiones, ¿sí? ¿Alguien escuchó ya hablar de Big Data? ¿En alguna publicidad o algo no vio? Sí, Sí, profe, inteligencia de negocio. Exactamente, en Business Intelligence. Por ejemplo, yo sé, por ejemplo, que Tigo capta, o sea, Tigo lo que hace es, ellos tienen todo, fíjense, acá todos tienen, o sea, vamos a suponer, ¿quién tiene plan de telefonía acá? Vamos a hacer más fácil. ¿Quién no tiene plan de telefonía? yo tengo. Gonzalo, vos tenés plan, Rocío. ¿Quién no tiene plan? No puede, todito tienen plan. Bueno, vamos, vamos a suponer, no sé, si no tenían plan, sí o sí le habrán llamado de la empresa, o sea, si alguien tiene Tigo y no tienen plan, sí o sí le habrán llamado de la empresa a ofrecerle plan. ¿Ustedes creen que esa llamada es al azar? No, porque eso que hicieron ellos analizaron dijeron, fulanito, vamos a suponer, Claudia gasta 100.000 en cargar saldo. A ella le conviene tener un plan. Esas llamadas no hacen al azar. Ellos tienen todo en un Big Data. Ellos guardan todo eso
y de acuerdo a eso es donde ellos hacen las llamadas, no hacen al azar. No es como Claro, por ejemplo, que te llaman nomás tipo para portabilidad, o sea, ellos te llaman nomás, no te llaman. Pero hay, por ejemplo, si alguien no tiene plan, sí o sí habrá recibido alguna llamada diciéndole si no quiere contratar un plan porque se dieron cuenta que y que hacen también ellos de acuerdo a la cantidad de consumo, rango de edad, todo eso, ven quiénes tienen más probabilidades de contratar un plan y a esa gente le hace la llamada. No es que hacen al azar eso. Hay un ingeniero, o sea, uno que era ingeniero electrónico está trabajando en eso, de aquí, que es de Funo. Y justamente él comentó eso. ¿Alguna tecnología básica de la industria 4.0? Cloud computing que vimos en la clase pasada, que le expliqué así fugazmente. Movilidad, robótica avanzada y colaborativa, plataformas sociales. Fíjense, dice plataformas sociales. ¿Cuáles serían las plataformas? Sí o sí ustedes conocen Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat. Hay muchísimas hoy en día, ¿sí? Después machine to machine y la impresión 3D, ¿sí? Algunos tenemos la impresión 3D, cloud computing, ciberseguridad. ¿Por qué siempre menciono la ciberseguridad? Como todo está expuesto a Internet, siempre existe el riesgo de ser atacado o que va a existir gente mal intencionada. Por eso siempre menciona la ciberseguridad, ¿sí? Pues tenemos la impresión 3D, la realidad aumentada. ¿Cuál es? Realidad aumentada. Dice, los sistemas basados en realidad aumentada proporcionar información en tiempo real para la mejora de toma de decisiones, ¿sí? Uno de los más famosos de realidad aumentada que tuvo un auge fue Pokémon Go. No sé si llegaron a, no sé si alguien llegó a jugar o algo de pero con esto, gracias a esto, por ejemplo, la empresa de Nintendo disparó otra vez todas sus acciones gracias a este juego. ¿Alguien llegó a jugar Bueno, Sí, profe. bueno, y gracias a esto, Nintendo disparó nuevamente sus acciones porque prácticamente ya estaba en baja. Este es uno de los casos de realidad aumentada. Fíjense aquí. Otro es utilizar una tablet y ahí simulamos cómo quedar. También se usa mucho en la parte de arquitectura, en donde en una pieza se coloca y se va con la tablet y se colocan, por ejemplo, el sofá y se ve cómo va a quedar eso. Fíjense que si ustedes llegan, compran, por ejemplo, el nuevo iPad, el último la última versión que salió, si se fijan en las especificaciones técnicas, ellos ya dicen luego que la cámara viene especial para realidad aumentada. Si ustedes se fijan en la versión, el iPad Pro, dice luego que viene con su cámara especial para realidad aumentada, ¿sí? Obviamente el iPad tiene nomás un costo muy alto, pero es... Fíjense acá. Otro que acá, por ejemplo, dice para monitoreo térmico, cómo funciona, ¿sí? Cómo va a quedar el motor, simula cómo va a quedar en medida, todo eso, ¿sí? Bueno, ¿por qué dice la seguridad en la industria? ¿Por qué? Porque como nosotros estamos conectados, vamos a decirle, fíjense que si nosotros estamos conectados a Internet, ya estamos expuestos, ¿sí? Siempre.
Después, entonces por eso es que se usa mucho el término de ciberseguridad. Es acá, dice, con el aumento de la conectividad, el uso de protocolos estándar a los sistemas industriales críticos y la línea de fabricación, la seguridad aumenta dramáticamente. Como resultado serán necesarias, dice, comunicaciones seguras y fiables. Acá tenemos algunos ataques críticos que ocurrió. Habrán escuchado el famoso ataque del WannaCry que impactó al Servicio Nacional de Salud y bloqueó, fíjense acá, bloqueó el acceso al personal de salud a los datos críticos de pacientes. Ese fue uno de los ataques que más noticia vendió, vamos a decirle. Después tenemos el ataque que se ocurrió en 2017 también. Este ataque de tipo ataque de ransomware ahora son muy común, ¿sí? ¿Qué es lo que hace este tipo de ataque? Es descarga un archivo, encripta todo tu disco duro y para poder desencriptar te pide un rescate. O sea, vos tenés que pagarle para que puedas desencriptar, ¿sí? Normalmente los rescates piden que sean Bitcoin o en criptomoneda por una cuestión para no tener trazabilidad de la transacción, ¿sí? Uno de los ataques más famosos que hubo a una industria fue en Stuxnet. ¿Qué es lo que se hizo en el ataque? Eso pasó en Irán. En una planta nuclear, tomó y le dijo que vamos a decirle que ellos mismos se autodestruyan. Entonces físicamente dañó aproximadamente, dice, 1000 máquinas, ¿sí? Ese fue uno de lo que se hizo Por eso es que hay que atender mucho lo que es el tema de seguridad, porque como estamos expuestos, puede ocurrir. Aquí nomás no hay tanto, vamos a decirle, tanto aún, ¿sí? Ahora, por ejemplo, hace poco, si ustedes se fijan, en la ANDE vi que presentó su sistema SCADA. Y eso, por ejemplo, tiene que tener un buen sistema de seguridad porque o si no, nos puede dejar sin luz a medio país, ¿sí? Sistema de control industrial implica sistema de control, dice, del control de los semáforos inteligentes en la ciudad de Asunción hasta las industrias que procesan y empaquetan productos, dice, como lácteos, jabones, etcétera, ¿sí? Fíjense que en Asunción tiene un sistema de control de semáforo inteligente donado por por los coreanos, ¿sí? Ese está ahí en la costanera, está su centro de mando, en donde de ahí se controlan todos los semáforos. Habrán visto en las películas, o sea, en películas, eso en donde, por ejemplo, famosos, un hacker entra al sistema y empieza a poner todo en verde los semáforos, todo en rojo, empieza a jugar con los semáforos. Sí o sí habrán visto en alguna película eso. Y eso es así, es real, se puede hacer, ¿sí? Acá tenemos una arquitectura. Este le voy a explicar rápidamente nada más, ¿sí? WAM, ¿qué quiere decir WAM? World Area, o sea, es la conexión al Internet o al área, por eso WAN es World Area Network, ¿sí? Es tipo nuestra red global, ¿sí? Después tenemos una conexión a Internet, este es fíjense acá, Enterprise Zone dice que esta es la zona de nuestro negocio, ¿sí? Tenemos los servidores Enterprise, clientes, estos son firewall. Los firewall, ¿qué son? Son equipos que se utilizan para protección, ¿sí? De redes. Son appliance, ¿qué quiere decir que son appliance?
son equipos dedicados a seguridad, ¿sí? Tenemos router, que es para el core. DMZ, ¿qué quiere decir DMZ? En esta zona tenemos varios puertos liberados. ¿Qué son los puertos? Son para conexiones a datos, ¿sí? Y acá tenemos la zona industrial en donde están nuestros equipos, los PLC, los, no, no sé qué otro equipo. Vamos a suponer un PLC, los brazos robóticos, etcétera, ¿sí? ¿Se entiende este esquema? Fíjense que les doy así rápidamente porque no es el objetivo de la materia de esto. No me estoy yendo muy rápido. Me avisan nomás si me estoy yendo muy rápido. Fíjense acá. Acá tenemos un sistema de control industrial que es con la sigla SSI. Este es el esquema. Fíjense acá. Este ya es lo que nosotros vamos a ver a través de un computador, ¿sí? Vemos aquí, por ejemplo, dice, este es para un sistema de agua. ESAT tiene varios de sus, no sé cómo le llaman ellos a los, en donde están los tanques y eso, tienen varios de sus lugares, tienen así, ¿sí? En donde ven así, donde ven que tal válvula está abierta, tal válvula está cerrada. No en todo, no a nivel país, pero tiene varios de esos, no recuerdo el nombre del. Fíjense, y aquí este es el esquema de cómo dice, donde la función de control dice, es donde se controlan, las cosas se mueven, activan, se inician, se encienden motores, se activan válvulas, se activan los actuadores, puede ser activado manualmente o por un sistema de control automatizado, ¿sí? Este es el sistema de control automático, como es un esquema nada más, ¿sí? Fíjense que hoy en día hay mucho, ustedes ya pueden comprar estas cosas. Les voy a mostrar. Válvula. Espérenme un ratito ahí, les voy a mostrar uno. Ven ahí ven ahí una página de, ven Amazon, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, fíjense, este por ejemplo tiene un sistema vamos a decirle que es para el hogar, ¿sí? Entonces, es que es lo que él tiene, nuestro sistema de control, este sería nuestra válvula, ¿y qué es lo que vamos a hacer nosotros? Controlamos esta válvula, controlamos a través de nuestro teléfono, ¿sí? El famoso a través de Alexa o lo que sea. Y fíjense que hoy en día todo esto ya pueden comprar a través de Amazon, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a suponer, si a ustedes, por ejemplo, su
su mamá o su papá le dicen, tu tarea es regar el pasto. Entonces vos, como sos caigüe, no quiero regar siempre, entonces compras este y le programas para que él riegue tal hora y se cierre de vuelta a tal hora, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿ven ahí otra vez la diapositiva? Se ve, ¿verdad? Sí se ve. Bueno, fíjense, es prácticamente esto mismo. Profe, yo sigo viendo Amazon. ¿Vos ves Amazon todavía? Sí. Yo también. Ahí. ¿Y ahora? No. Ahora no se ve nada. Espera que. Ahí. Ahora sí. Bueno, fíjense, estos tienen prácticamente el mismo esquema de funcionamiento que el anterior, solamente que son a nivel industrial, ¿sí? Hoy en día todo esto ya se puede comprar. Anteriormente sí era muy costoso, hoy ya se puede, ya tienen unos costos asequibles, vamos a decirle, para un usuario común y corriente, así como nosotros, ¿sí? Y fíjense en dónde se controlan. ¿Qué es lo que en estos casos se controlan? Todo eso se controla a través del software. En el caso en el que yo les mostré, lo único que iba a hacer es abrir y cerrar. Entonces, nosotros íbamos a abrir y cerrar con a través del software. Esto íbamos a hacer a través del software, ¿sí? Este es un sistema. Acá tenemos algunos PLC, que es un controlador lógico programable que se usa mucho. Después tenemos un HMI, que es un Human Machine Interface, y el SCADA, que es para supervisión y control y adquisición de datos, ¿sí? Estos usan mucho las grandes industrias. Vamos, Itaipú, ya se está Ande, PLC, también, este ya es más a nivel industrial medio, medio le llamo a una industria media, o sea, medianamente grande. Acá tenemos, creo que ustedes tienen una materia PLC, ¿no? Bueno, No, profe. ah, PCP lo que tenemos. PLC no. no, Diego, o sea, pero creo que hay no, mecatrónica esa. Bueno, dice, ¿cuál es? Mucho mosquito. A diferencia de la computadora, dice, el propósito general está diseñado para múltiples señales de entrada y de salida. Dice, rango de temperatura ampliado, inmunidad al ruido eléctrico y resistencia a la vibración y al impacto. ¿Qué quiere decir eso? Que están preparados para, o sea, que están preparados para a nivel industrial, ¿sí? Human Machine Interface es la ventana de vibración inserta en el dispositivo de control, ¿sí? Esto, este equipo, vamos a decirle el PLC, ¿en qué se suele utilizar? Se usa normalmente vamos a suponer, cuando nosotros conectamos dos aire acondicionados juntos, con este nosotros programamos para que funcione 4488 1212, ¿sí? ¿Para qué? ¿Por qué usamos un PLC? Porque, fíjense, por la corriente que maneja, por la temperatura y demás, ¿sí? Tenemos este, o sea, este particularmente yo no vi aún
un ejemplo, vamos a decirle así, como tal, ¿sí? Después tenemos el sistema SCADA, que es justamente en donde se controla prácticamente todo lo que sería sistema eléctrico. Tienen, aquí controlamos todo, vemos que, vamos a suponer que su estación está activa o está abajo, cosas así, ¿sí? Con esto ellos controlan prácticamente todo. Pero ¿qué pasa? Por eso es que esto también tiene que estar protegido, porque como están conectados, puede... La única forma, vamos a decirle, que nosotros estemos seguros, sin que podamos recibir algún ataque o algo, es no conectarse a internet, ¿sí? Pero sin internet no va a poder vivir. Entonces tenemos que tomar nomás las precauciones necesarias, ¿sí? Acá tenemos, fíjense, tenemos una red empresarial, los sistemas de negocio, operaciones de la industria, el área de supervisión y control, control básico y los procesos, ¿sí? Divide en 6 niveles. La zona empresarial es donde prácticamente tengo todos mis equipos conectados, ¿sí? Vamos a suponer, yo tengo aquí en Fiuna, mi zona, ¿cuál sería mi zona empresarial? Sería toda la red de la Fiuna, ¿sí? La zona desmilitarizada, dice. ¿Cuál es ese? En este caso serían para dar de ejemplo la Fiuna, serían los servidores. Vamos a suponer el aula virtual. El aula virtual está en una zona desmilitarizada. ¿Por qué? Porque tiene varios puertos abiertos para que ustedes puedan conectarse sin ningún inconveniente, ¿sí? Después tenemos la parte de operaciones, donde ¿cuál sería la parte de operaciones? El usuario, ¿sí? Después tenemos la supervisión. Aquí ya no voy a poder dar de ejemplo Fiuna. ¿Por qué? Porque supervisión y control ya es la parte de si tenemos alguna fábrica o algo, los PLC y demás. Acá tenemos el control, en donde van a estar conectados vamos a decirle, en este caso, brazos robóticos. Y el nivel más bajo es los procesos, en donde ya es prácticamente la cadena de suministro, sino que ya es a nivel de procesos. Acá muestra de ejemplo, esta es una fábrica que no sé si es leche o lo que sea, pero es el nivel más bajo. Acá nada más le voy a mostrar que existe. Es un modelo de capas, es el modelo TCP/IP, ¿sí? En donde la capa, existen dos, este es el modelo OSI, existen dos modelos, el modelo OSI y el modelo TCP/IP, ¿sí? Ese nada más a modo de conocimiento que tengan, ¿sí? En donde la capa 2 es la parte de red, la capa 3 internet, la capa 4 de transporte y la capa 5, 6 y 7 es la parte de aplicación. En la parte, vamos a decir, la capa 2, ¿qué es lo que está vamos a decir, ¿por qué se creó este modelo? Justamente para que pueda haber una interacción entre los distintos fabricantes, ¿sí? Que fabricaban los equipos de red. Entonces, en la capa 2 tenemos la parte de protocolo de conexión de red. Y la capa 3 tenemos el modelo que hoy en día prácticamente
más del 95% de la conexión a Internet se usa a través del protocolo IP, ¿sí? Entonces, en la capa 3 tenemos el protocolo IP, la capa 4 es la capa de transporte, en donde tenemos TCP, UDP. ¿Cuál es la diferencia entre TCP y UDP? Es que UDP, él solamente envía y no verifica si el dato llegó a destino. Él solamente envía y no importa si llega o no. En cambio, en TCP sí verifica si es que el dato fue, vamos a decirle, captado por el receptor, ¿sí? Luego tenemos la capa de 5, 6 y 7, que es la capa de aplicación, en donde se usa toda la parte de protocolo. Fíjense, HTTP, ¿quién sabe qué es HTTP? Todos los días usan ese. A ver, para que no se duerman. Mauricio, no, Mauricio no funcionaba su micrófono, parece. Sí funcionaba. Enrique, Enrique no está. Está en, ¿cómo que se dice? En espíritu, pero no en cuerpo. Francisco, Hola, profe. HTTP, ¿qué es? Fíjense que ustedes todos los días usan ese. Ahora mismo están usando. Solamente que ahora dice HTTPS. ¿Por qué? Porque dice HTTPS porque es una conexión segura, ¿sí? Entonces, en la capa 5, 6, 7 es la parte de aplicación, que quiere decir que es entendible para el usuario final, ¿sí? Y fíjense, acá nos figura la capa 1, que es en realidad la capa 1 es la capa física. ¿Qué es lo que se establece en la capa física? La capa física se establece en los estándares físicos, mecánicos y eléctricos de transmisión, ¿sí? Este es nada más a modo de conocimiento, por si alguna vez ustedes están en una fábrica y se va uno y se quiere hacer el genio y le dice, yo que uso el modelo de capa del modelo OSI, y ustedes van a saber, aunque sea que existe, o alguna vez escucharon, ¿verdad? Solamente por eso. ¿Alguno protocolo de automatización? Y ahora les voy a mostrar manejo de riesgo. Fíjense, dice, el manejo de riesgo, tenemos identificación vamos a decir, identificar los posibles objetivos, identificar las vulnerabilidades, nuestros vectores de ataque y las fuentes y los eventos, ¿sí? Y calcular el impacto. Fíjense acá tenemos manejo de riesgo. Esta es una tabla para identificación del dispositivo de red, ¿sí? Fíjense, este es la dirección IP. ¿Qué quiere decir la dirección IP? Es la conexión, va a ser más o menos nuestro identificador de nuestra máquina, ¿sí? Luego tenemos el tipo de máquina. Este es el sistema operativo o el firmware que tiene. Fíjense acá, si es una computadora, el sistema operativo tenemos un Windows, dice 7, este ya es viejito ya, ¿sí? Y una nota, ¿sí? Acá tenemos qué dependencia. Fíjense, upstream, downstream, qué dependencias le damos información y de dónde recibe información, ¿sí? Este paso, si ustedes entran en cualquiera de estos links de internet, van a
Vamos a suponer, entra en este CVE. ¿Qué es lo que este le va a decir? Él le va a decir, si ustedes ponen su equipo, el modelo del equipo o el nombre del equipo, él le va a decir qué posible vulnerabilidad tiene a ese día, ¿sí? Y cómo mitigar esa vulnerabilidad. Si es, por ejemplo, un software o lo que sea, tienen que actualizarlo, ¿sí? O vamos a suponer, normalmente es actualización nada más, ¿sí? Acá tenemos algún manejo de riesgo. Hay que saber qué tipo, cuál sería nuestra fuente. Fíjense, si es, va a ser individual, va a ser dentro nuestro, va a ser posiblemente uno de afuera, puede ser nuestro, ¿cómo es que se dice? Nuestro partner, nuestro competidor, ¿sí? Fíjense, este si es adverso, acá tenemos accidental. ¿Por qué le pone al, quién es accidental? El user. ¿Por qué le pone al user como accidental? Porque siempre el ser humano es propenso a equivocarse, ¿sí? Después tenemos, puede ser estructural. Acá tenemos los vectores de riesgo. La red empresarial, ingeniería social, cadena de suministro, email, phishing, dispositivos móviles, aplicaciones de PC y de sistemas industriales, ¿sí? Computadora la misma subred. Fíjense que según hay un estudio donde dice que la mayoría de los ataques, por ejemplo, viene de, de adentro de la misma empresa, ¿sí? Por eso es que aquí le coloca sí o sí, por ejemplo, computadora de la misma subred. ¿Qué quiere decir computadora de la misma subred? Son las computadoras que nosotros utilizamos dentro de nuestra empresa, ¿sí? Fíjense que para saber qué computadora fue el que, si hubo un ataque dentro de nuestra empresa, dentro de nuestra misma red, vamos a decirle, nosotros con la dirección IP vamos a identificar a qué computador correspondía a ese, de dónde venía ese ataque, ¿sí? Este es, dice, manejo de incidentes para un PLC Siemens. Fíjense ahí, dice CVE. Esperen que ahí me voy a mostrar. Fíjense ahí. Vieron que ahí decía, por ejemplo, una vulnerabilidad, la CVE 2016-9158. Si ustedes ponen en Google así como tal, ahí le va a salir la descripción de la vulnerabilidad y si ya hay una solución, él les dice aquí qué hacer, ¿sí? Fíjense acá, le dice running, eso, ¿sí? Es la primera configuración. La segunda configuración, o sea, esta vulnerabilidad ya fue subsanada, ¿sí? Hay veces que la vulnerabilidad aún no es subsanada, vamos a decirle, y eso lleva un tiempo, ¿sí? Acá, ustedes colocan en Google directamente la vulnerabilidad. Que les diga. Fíjense ahí, dice, la vulnerabilidad es esta. ¿Qué es lo que hace? ¿Ven ahí ven ya la diapositiva? ¿Me escuchan? No me escuchan. Esperen que le voy a compartir otra vez. No me están viendo.
Bueno, ven todas las diapositivas, ¿sí? Sí, profe. Bueno, fíjense acá, dice manejo de incidente para un PLC Siemens. Nosotros ponemos esta vulnerabilidad en Google así como tal y nos va a dar la solución de subsanar esta vulnerabilidad. Pero que si no lo hago, ¿qué es lo que hace un atacante? Él ve la vulnerabilidad y ve la forma de utilizar esta vulnerabilidad a su favor, ¿sí? ¿Qué es lo que dice un attack? Attack, acá es un deny of service. ¿Qué es lo que hace? Una denegación de servicio, ¿sí? ¿Cuál es un ataque de denegación de servicio? Es, él empieza a atacar para que deje de funcionar este equipo. El vector, ¿cuál va a ser? Mi red ICS. ¿Qué era la red ICS? En el level. ¿En qué level estoy? Si es que IE usa ICS. ¿Sí? Y fíjense que la fuente que va a ser insider, ¿qué quiere decir? Que el atacante tiene que estar dentro de mi red, ¿sí? Este es un manejo de incidentes. Tenemos el objetivo, la vulnerabilidad, el tipo de ataque, el vector y la fuente, ¿sí? Ahora, fíjense, nosotros teníamos tres para manejo de riesgo. Ahora hay que calcular el posible impacto, ¿sí? ¿Y cuál sería el impacto? Y acá tenemos una serie de posible. Ahí. Fíjense, dice, se puede modificar o borrar información, el disrupt de HTML Process Vision, o sea, hay una lista, vamos a decirle, de posibles incidentes, ¿sí? Yo no sé si las empresas tienen así como tal, pero yo nada más con el ingeniero de control le estamos mostrando cómo debería de ser, hacer la manera correcta. O sea, si nosotros, ustedes tienen un equipo, vamos a suponer, no sé, tienen un Siemens S7400, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que buscar todas las posibles vulnerabilidades con que pueda contar este equipo, ver qué tipo de ataque se le puede hacer a través de esa vulnerabilidad, cuáles serían nuestro vector y cuáles serían nuestra fuente, ¿sí? Y lo tienen en una planilla, se ve qué impacto tendría y ver, o sea, vamos a suponer si ustedes tienen vamos a decirle, un administrador de la red o algo, le dicen, en mi equipo salió una vulnerabilidad, la solución es actualizar el firmware. Entonces se ve para actualizar el firmware. No, el firmware solamente puede actualizar el fabricante. Entonces le llaman al fabricante para que haga esa actualización, ¿sí? Para que no ocurra un ataque tipo de negación de servicio y vamos a suponer este equipo es el que hacía funcionar el brazo robot. Y si yo le hago una denegación de servicio, no deja de funcionar. ¿Qué implica para la fábrica dejar de funcionar? Costo, ¿sí? Pérdida de dinero. Entonces, por eso es que acá tenemos posible incidente, y es cómo se vería un manejo de incidentes, vamos a decir, un manejo de riesgo para un equipo, ¿sí? Nada más a modo de ejemplo, ¿está bien? Esta es la bibliografía. Este libro, o sea, tenemos la versión PDF, tiene casi 300 páginas. Vamos a subir, no sé nomás si se puede subir o no en la diapositiva, perdón, en el aula virtual por una cuestión de derecho de autor, pero se tiene por si alguno quiera leer, le puedo pasar sin ningún problema.
no hay ni un, pero 400 páginas, no sé si van a leer realmente con todo lo que tienen que estudiar, medio que difícil que lean, ¿sí? Entonces, ¿alguien tiene alguna consulta o algo? ¿Nadie tiene alguna consulta? Nosotros vamos a hacer ejercicio sobre esto, bro, para que se nos quede mejor o es teórico nomás. No, este es solamente teórico, es nada más que teórico. Nada más que teórico porque como en realidad esto debería de hacer, no lo hacen ustedes, sino que lo hace uno que es, que normalmente las grandes fábricas tienen luego un, vamos a decirle, contratado un personal específico para seguridad, en donde el personal de seguridad es lo que hace esto, no ustedes, o sea, no vamos a decirle los ingenieros industriales, son es personas contratadas especialmente para seguridad. Este es nada más a modo de que conozcan, solo eso. O sea, prácticamente todo esto es a modo que conozcan nomás a partir de toda esta parte, toda la parte de red aquí. Esto no vamos a hacer, no vamos a hacer ejercicio, por ejemplo, no voy a decirle, vean el boiler PLC West, el Siemens SS400, vean qué vulnerabilidad, qué tipo de ataque. No, es a modo de ejemplo nada más. Es solamente para conocimiento, para que sepan que existe. ¿Alguien tiene alguna otra consulta o algo? No, profe. Bueno, entonces voy a dejar de grabar